con el expresidente del Senado de Puerto Rico, Tomás Rivera Schatz, que ya me está llamando. Vamos a esto ahora mismo. Adiós. Hello. Buenos días. Gracias a ti, Denise, a todo tu equipo de trabajo y al público que te escucha por la oportunidad. Gracias. Licenciado, usted obviamente en estos días ha hecho unas expresiones relacionadas a el asunto de los incentivos contributivos que están bajo fuego. Está la legislatura, por un lado, quiere eliminar esos incentivos de la ley 2022 y usted no está de acuerdo con eso. Bueno, Denise, en primer lugar, creo que la legislatura es ambiente para mirar este tema con detenimiento. Ajá. Poniendo en perspectiva todo este asunto de los incentivos, cuando esa legislación fue aprobada hace algún tiempo, tuvo un propósito que alcanzó una buena parte de sus objetivos, que era atraer inversión a Puerto Rico, que hubiese movimiento en algunos renglones de la economía que estaban estancados y decayendo, como por ejemplo en la venta de propiedades inmuebles, principal y esencialmente es donde más ha habido movimiento positivo desde que se aprobó la ley en aquella ocasión. Posteriormente, el cuatrienio pasado, cuando se creó el nuevo Código de Incentivos y se insertó aquello que era la Ley 22 en el nuevo Código, que es ahora la Ley 60, Ajá. pues se mantuvo como originalmente se le concedían los incentivos, pero al día de hoy, luego de varios años, y como se hace en cualquier otra legislación, es prudente revisitar el tema para actualizarlo, ¿verdad? Las disposiciones a lo que es nuestra realidad social, económica, fiscal. Y nuestro proyecto de manera prospectiva, o sea, sin quitarle ningún derecho al que ya lo tiene, porque sería inconstitucional legislar para menoscabar la obligación contractual, manteniendo los derechos que adquirieron aquellos que hicieron un contrato con el gobierno de inversión, bueno, pues que son los llamados decretos. Estamos proponiendo que de manera prospectiva haya dos escenarios. Uno, el primer escenario es que aquella persona que se relocalice en Puerto Rico como individuo y traiga su capital, pero no haga inversión ni cree empleo, sencillamente tenga ganancia de capital por cualquier transacción que haga, pues esa persona tenga una tasa de pago de 12%. Y la persona que traiga su capital, invierta en lugar de 2, ahora 5 millones y cree empleos directos, le duplicamos o triplicamos la cantidad de empleos que se exigía, tenga una tasa de 5%. Es una aportación justa, razonable, no pierde el atractivo para el inversionista porque no hay otras jurisdicciones con nuestra, ¿verdad? Características dando ese beneficio que es todavía sumamente alto, porque los asalariados y los pequeños y medianos empresarios en Puerto Rico pagan los asalariados cada 24% y los demás podrían llegar casi hasta un 50% con todas las patentes, derechos, etcétera, que tienen que pagar aranceles. Así que es todavía una herramienta atractiva para traer a Puerto Rico inversión al tiempo que nos genera ingresos, nos provoca empleo y crea un balance adecuado que junto a otras iniciativas como lo son la revisión del salario mínimo, entre otras, ¿verdad? Pues van a permitir que la economía siga robusteciéndose de manera sostenida, de manera inteligente, donde el trabajador esté bien pago y tenga buenas circunstancias de empleo, y el empresario, desde el pequeño hasta el más grande, tenga también herramientas para robustecer su negocio, para expandir, para mantener, para sostener una operación comercial en Puerto Rico digna y a la altura de la que los puertorriqueños se merecen. Y ese sería bastante, me parece, por lo que usted me explica, me parece que sería como un punto medio entre que no se haga nada, porque está comprobado, por lo menos, senador, ¿verdad? Está comprobado que no ha tenido ¿verdad? No es que esté comprobado, es que ni siquiera hay mecanismos para comprobar si ha sido efectivo. Lo ha sido, Denise. Estoy de acuerdo contigo de que no ha tenido mecanismos efectivos para demostrar su efectividad. Correcto, estoy de acuerdo contigo en eso. Por eso el proyecto que presenté también establece unas herramientas para una fiscalización más activa, directa y pública. De modo que todos los sectores del país pues, se enteren qué está ocurriendo y a dónde está yendo el dinero, ¿verdad? Y eso nos permitiría, por ejemplo, esos ingresos adicionales nos permitiría quizás revisitar el tema contributivo para bajarle las contribuciones a la gente, para eliminar impuestos como por ejemplo el impuesto al inventario que tanto se ha discutido, entre muchas otras cosas, y obviamente
nos da recursos también para considerar el pago a la deuda y operación del gobierno y servicios básicos y esenciales. Así que es dinero adicional que llegaría, que sería muy útil en un momento donde Puerto Rico necesita la mayor cantidad de recursos para salir adelante. Senador, mientras estamos hablando de esto, también hay una situación, ¿verdad?, que en el pasado, la pasada sesión no logró aprobarse el aumento al salario mínimo, ¿verdad? Y mientras estamos hablando de esta, ¿verdad?, de estos individuos, de gente de millones de dólares, el trabajador común no ha visto ese aumento en su salario. Nosotros estamos promoviendo la legislación del salario mínimo, ¿verdad? En las circunstancias económicas de Puerto Rico, donde la inmensa mayoría de los negocios cerraron por la pandemia, los temblores en algunos sectores, por los huracanes originalmente, pues no nos daba el mejor escenario para tocar ese tema. Hoy podemos mirarlo y por eso se está trabajando. El gobernador de Puerto Rico tiene una iniciativa, me parece que correcta e inteligente para, con los datos, ¿verdad? Con la información correcta, manejar este asunto. El secretario del DEC, Manuel Sidre, me parece que tiene una óptica correcta también, está desarrollando una iniciativa donde sugiere, y me parece que es lo mejor, número uno, por supuesto aumentar el salario mínimo, pero complementarlo con unas ayudas y unos beneficios para el que trabaja. Digamos quizás en el área de asistencia nutricional, digamos en el asunto de vivienda, digamos quizás en el plan de salud, entre otras que se pueden mirar, como incentivar al comerciante, ¿verdad?, colaborar con el comerciante en el pago de su operación para que se levante. Así que el gobernador propuso eso, el secretario del DEC, Manuel Sidre, creo que tiene, además de la capacidad, la experiencia incuestionable para buscar que el ambiente sea adecuado, justo y bueno para el trabajador, la trabajadora y para todos los empresarios y empresarias. Así que me parece que es por la dirección correcta. El proyecto que se aprobó en la legislación no es inconsistente con eso y me parece que es un tema en el que eventualmente habrá consenso de todas las partes. Quiero abuso un poco de sus minutos porque no siempre puedo contar con el privilegio de tenerle de la línea. Senador, hay ya gente que ya está destinando al fracaso o al failure, ¿verdad?, a la nominación del gobernador de Omar Marrero como secretario de Estado. Mira, Denise, Omar Marrero es un joven profesional con unas credenciales excelentes, es un gran servidor público, como lo fue también el Larry Selhammer. Creo que Larry Selhammer fue una de las mejores nominaciones que se ha podido hacer en Puerto Rico por mucho tiempo. Larry fue exitoso como deportista, exitoso como persona. En el plano personal es un ser humano de una talla moral e intelectual incuestionable. De igual manera, en el campo profesional, cuando estuvo en el sector privado era excelente, y en el gobierno como senador manejó temas como el cambio climático, la transformación del sistema energético, precisamente temas de retiro, temas de salud, temas de educación. Larry es una persona con unas cualidades fenomenales, igual que las tiene el licenciado Omar Marrero. No hay razón para rechazar ese nombramiento. ¿Qué ocurrió con Larry? Bueno, pues primero comenzaron a tratar de negociar o de chantajear, digamos. Confirmamos a Larry si eliminan el contrato de Luma o si aprueban un nuevo código electoral. Entonces trataron de canjear una cosa por la otra cuando no es ese el método. Lo que se debe hacer es evaluar los méritos de la persona y entonces de esa forma decidir si tiene los votos o no. Yo estoy a favor del nombramiento del licenciado Omar Marrero, lo conozco en el plano personal desde que éramos muy jóvenes. Es una persona competente, es una persona comprometida, es una persona transparente y creo que no hay razones válidas para rechazarlo, pero esto apenas comienza. Podemos, ¿verdad?, tener la idea de que pueda correr la misma suerte que tuvo Larry. Yo espero que no sea así, pero también confío en que se reflexione y se evalúe correctamente el nombramiento porque merece la confirmación. Senador, ¿cómo usted ve la cosa en Puerto Rico como corriendo? O tengo mucha impresión, ¿verdad? Un poco la personal y también de la gente que comenta con nosotros en este foro por las mañanas, de que la cosa está como aguantadita. Todo lo que se anuncia mucho dinero, pero no se está viendo como mucha acción. Pues mira, yo te tengo que decir, Denis, con mucha humildad y con mucho respeto,
que si algo le podemos reconocer y adjudicar a la administración de Pedro Pierluisi es que como mínimo muchas cosas que estuvieron estancadas comenzaron a moverse. Y te voy a dar algunos ejemplos sencillos. Por favor. Hubo problemas con el asunto de las ayudas en el Departamento del Trabajo. Sí. Había, ¿verdad?, mucha, prácticamente en todas las zonas, en todas las áreas, mucha burocracia, muchos problemas. Y en esta administración, con el secretario, que creo que ha sido, que creo que es uno de los mejores secretarios que tiene Pierluisi, y me alegro que lo haya mantenido, ese tema comenzó a moverse. Comenzó a moverse con velocidad, comenzó a moverse, ¿verdad?, en los renglones donde estaba detenido y con relativo éxito. El tema de la vacunación, de igual manera, Carlos Mellado, el secretario de Salud, ha hecho un trabajo titánico junto a todo el personal de la salud del gobierno y el componente del sector privado que ha colaborado de manera fenomenal. También ese tema que estaba detenido y que era objeto de constantes cuestionamientos se ha movido con relativo éxito. Igualmente, el tema de la educación. Ya comenzaron a hacer la subasta para reparar las escuelas, ya se están reclutando los maestros, ya comenzaron a hacer clases presenciales en algunos lugares, dentro de todas las circunstancias inhóspitas de la amenaza del COVID, del contagio y todo lo que hemos podido ver a través de los medios de comunicación. De igual manera, en el aspecto económico, los fondos federales que, como tú señalas, se detuvieron, la comisionada residente ha conseguido una cantidad de fondos sin precedentes para Puerto Rico, se ha legislado y se ha movido, gracias a la acción del gobernador, para que los gobiernos municipales comiencen a recibir los fondos para hacer la obra desde María, de los problemas que provocó los huracanes Irma y María, también el asunto de la pandemia y otros asuntos que han sido objetos que nos han convertido en recipientes de fondos federales. Así que ha habido en esos temas y en muchos otros movimientos en la dirección correcta. Habrá quien quiera, como yo y el gobernador mismo y todo el mundo, que seamos más, que se pueda hacer más rápido, que haya menos burocracia, pero hay asuntos que son disposiciones del gobierno federal y hay asuntos que requieren, ¿verdad?, un trato, ¿verdad?, cautelar, y eso pues demora. Y en las circunstancias en que estuvimos el cuatrienio pasado, donde los huracanes, los temblores y la pandemia fueron 3 golpes fatales para Puerto Rico, hay que reconocer que el gobernador de Puerto Rico, el equipo de trabajo, de alguna manera ha logrado que las cosas comiencen a caminar y comiencen a progresar y comience a verse gestión en temas que no estaban en movimiento. Y eso hay que reconocerlo y hay que felicitarlo. Usted ha sido en ocasiones crítico en muchas ocasiones, crítico de la Junta de Supervisión Fiscal. Hay cosas que no han podido moverse y que, ¿verdad?, y entonces responsabilizamos a la Junta de Supervisión Fiscal, como en los casos de retiro digno. ¿Qué va a pasar? ¿Va a seguir la Junta de Supervisión Fiscal literalmente gobernando o ustedes se van a imponer? Mira, Denise, quiero decirte lo siguiente. El único crédito, ¿verdad?, o el único reconocimiento que se le puede hacer a la ley promesa en este momento, mirando hacia atrás todo lo que ha ocurrido, es que el único beneficio evidente que provocó la ley fue el detente a los embargos al gobierno de Puerto Rico, de los acreedores. Sí, eso es verdad. Ese es el único logro que esa ley se le puede reconocer. Fuera de eso, ¿cuáles son los objetivos de la Junta? Número 1, mejorar la finanza del gobierno. Número 2, devolvernos al mercado. Y número 3, provocar desarrollo económico. Ninguno de los tres lo han conseguido. Por el contrario, número 1, no hay iniciativas para desarrollo económico. Se me escapa el nombre ahora del que fue premiado como economista por Pulitzer, que dijo que la consideración de recortar las pensiones iba en detrimento de la economía de cualquier país, ¿verdad? Cuando ellos trataron de derogar la ley 80 para quitarle derechos a los trabajadores, que nos opusimos tenazmente desde el Senado de Puerto Rico, el propio informe de los consultores de la Junta decía que eso perjudicaría al gobierno de Puerto Rico, y aún así insistían. Exhiben una disciplina fiscal festinada de mucho gasto en la Junta, mientras pretenden recortar fondos que tienen el efecto de quitarle derechos a los trabajadores y afectar servicios básicos y esenciales. Así que han sido un fracaso y no hay una sola iniciativa de ellos que nos fortalezca en términos de desarrollo económico o nos devuelva de manera correcta al mercado de financiamiento, que es uno de los objetivos. Por el contrario,
todo lo que ha hecho la Junta va en detrimento de esos objetivos y no han logrado absolutamente nada. Han tenido que enmendar su plan fiscal, que es la proyección económica que ellos hacen a base de la información que le da el gobierno de Puerto Rico, en múltiples ocasiones, porque han fallado, a pesar de las advertencias que el propio gobierno de Puerto Rico le hacía. Los 4 años pasados superamos los recaudos que habíamos estimado, mientras ellos hacían otro estimado distinto y nosotros prevalecimos, ¿verdad? En lo que va de año es igual. Recuerda, Denise, en una ocasión, el Senado y la Cámara del cuatrienio pasado aprobamos un presupuesto poco más de 30 millones menos que el que ellos sugerían y no lo quisieron. Así que sencillamente los contratos y los gastos de la Junta han sido lujosos y totalmente inefectivos. Senador, hablando de fracaso, y con esto cierro porque sé que está ocupado, hablando de fracaso, Luma, ¿ha sido otro fracaso? Bueno, yo creo que yo planteé que el problema que tiene Luma es un problema de recursos humanos. Planteé que el problema que no se manejó correctamente fue que el gobierno debió sentarse con Luma y procurar que hubiera una transición más ordenada, más efectiva y a tono con la realidad de la infraestructura, de la red eléctrica y la necesidad de recursos humanos. Lamentablemente no fue así. Ha sido mucho más lento de lo que se esperaba y ese ha sido el gran problema. Quitarle derechos a los trabajadores, atropellar a los trabajadores, mover a un celador como chofer o como mensajero o como guardia de seguridad. Un celador es una persona que quizás no tiene, digamos, un diploma universitario, pero tiene una pericia que ha adquirido a base de los entrenamientos formales que se le dan, que son entrenamientos técnicos que tienen equivalencia a preparación académica universitaria. No se manejó bien y ese ha sido el gran problema. Y además, creo que Luma se ha equivocado en no proveer la información que se ha reclamado, ¿verdad? Públicamente, digamos, por las legislaturas, por la ciudadanía, por la prensa. Sí, esa insistencia en que hay que llevarlos a los tribunales para lograr cualquier tipo de información. Eso han sido los problemas que yo creo que han, digamos, de alguna manera desacreditado un proceso que estaba bien diseñado en la legislación, que la ley que nosotros aprobamos le garantiza, Denise, todos los derechos de los trabajadores y debieron observarse conforme a lo que establece esa ley. Y ningún contrato entre Luma y el gobierno podía ir en contra de la disposición de la ley que claramente exige que se le garanticen todos. Y cuando yo digo todos es absolutamente todos. ¿Y quién va a lograr, o sea, pero quién va a hacer que eso ocurra? O sea, aquí cuando hablamos de la fiscalización del contrato de Luma, todo el mundo nos dice que eso tiene que hacerlo, ¿cómo se llama? La APP, Fermín. Claro, pero ¿quién lo va a hacer? Porque soy bien honesta, yo no veo ni siquiera al gobernador pidiendo o siendo fuerte y reclamándole a Luma el cumplimiento de todo eso que usted plantea. Bueno, el gobernador le pidió tiempo para que pudieran, digamos... Engranar, correcto, ese es el término, engranar. Pero ya le está exigiendo cuentas. El gobernador ya le está exigiendo cuentas, le está diciendo que tiene que resolver y que tiene que actuar y que tiene que proveer el servicio para el cual fue contratado. El gobernador sí está haciendo ese reclamo, lo hizo hace unos días la secretaria de la Gobernación. Pero Denis, mira, hay varios aspectos. Número uno, el aspecto contractual, pues tal vez, como tú muy bien dices, las alianzas público-privadas tienen un rol en eso, la Asamblea Legislativa también tiene uno. La Comisión de Energía tiene un rol en lo que serían las tarifas y otros asuntos relacionados a la energía. Pero en cuanto a los derechos de los trabajadores, son los tribunales a los que tienen que acudirse para exigir el cumplimiento de ley. Y sé que han ido poco a poco presentando casos y estoy convencido de que prevalecerán porque la ley, si no me equivoco, es el artículo número 15 de la ley que nosotros aprobamos, de manera absolutamente clara, garantiza todos los derechos de los trabajadores, no tan solo para los que quieran transicionar y moverse hacia Luma, sino para los que se queden en el gobierno. Para los que se queden en el gobierno porque no se quieran ir a Luma. Así que es un asunto que esa parte especialmente tiene que ir a los tribunales para vindicar los derechos de los trabajadores, a los cuales apoyamos, porque independientemente de quién sea el patrono, sea Luma, sea el gobierno, tú, yo, todos los puertorriqueños, todos los que viven en Puerto Rico, todos los que hacen negocios en Puerto Rico, todos los que nos visitan, lo que queremos es
un servicio de energía efectivo, confiable, accesible en términos económicos y en términos de lograr servicio. Y no importa quién es el patrón, lo que importa es que el servicio sea excelencia, y no importa quién es el patrón, lo importante es que los trabajadores y trabajadoras tengan el salario que merecen y las condiciones de empleo seguras para ellos y para el pueblo de Puerto Rico. Gracias, senador, por estar esta mañana con nosotros aquí en el Push de la Mañana. Y que no sea la última. No, seguro, con mucho gusto. Muchas gracias, senador. Fue el senador Tomás Rivera Schatz, que estuvo